Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas noches. A continuación vamos a ver algo muy interesante. Bueno, vamos a explicarles acerca de un libro, el cual fue escrito por nada más y nada menos que el famoso escritor Félix J. Palma. El libro se llama El mapa en el cielo. Si revisamos un poco la bibliografía del autor Félix J. Palma, sabremos que el libro pertenece a una serie de libros, una trilogía, en la cual El mapa del cielo es el segundo de los tres libros. Empezamos primero con el mapa del tiempo, el mapa en el cielo y el mapa del caos. El mapa del cielo es una historia de amor dentro de una historia de aventuras, dentro de una historia de fantasía. Es una mezcla de los tres géneros. Como características generales de este libro, sabremos o nos daremos cuenta, mejor dicho, que el narrador lo que hace es tener plenos poderes. El escritor lo que le da al narrador es darle toda la autoridad de cambiar la historia según a él le parezca. Además, ¿qué podemos decir? El narrador de la historia trata de ser un amigo del lector. Es como que si le hiciera una especie así de bromas, como entre amigos. Como uno hablaría así con sus pandas, más o menos así. Incluso hay momentos en el que el narrador se jacta de tener el control de la situación. Aparte de eso, la narración empieza de atrás hacia adelante. Uno puede indagar, no puede indagar, mejor dicho, cómo va a terminar el cuento. Es necesario leer todo el libro para entender por qué el narrador explica de esa manera el cuento. Incluso a pesar de que el narrador maneja los tiempos de atrás hacia adelante, el, el, los argumentos no se pierden, no se pierden para nada en el tiempo, maneja bien los tiempos, los argumentos e incluso la narración es tan detallada hasta las escenas más fuertes. Uno puede prácticamente percibir como que si estuviese en la lectura, como si fuera uno de los personajes más que está sufriendo las atrocidades que van a sufrir los personajes en esta lectura. En términos generales, la historia se basa en tres actos. El primero, el cual ocurre dentro de una tripulación del barco llamado Anawan. La segunda, que se basa acerca de la vida del famoso escritor George Wells, en el cual, a pesar de que es un personaje, no un personaje, sino un escritor en la vida real, lo que hace Félix J. Palma es transportarlo en un mundo de fantasía, hacerlo que viva experiencias en las cuales en la vida real prácticamente son imposibles. Wells es famoso por ser un escritor de ciencia ficción y uno de sus libros fue el que tuvo un mayor impacto, se denominó La Guerra de los Mundos. Su inspiración fue nada más y nada menos que el famoso escritor Julio Verne. Otro personaje, el cual no podemos decirle personaje porque también es un escritor de la vida real, es nada más y nada menos que el famoso Gareth Serviss. Aparte de ser un escritor, era también considerado un periodista y un narrador de ciencia ficción, y es famoso por escribir el libro Edison conquista Marte. La historia en el primer acto comienza con la aparición del personaje Jeremías Reynolds. Este sí es un personaje. Es un joven el cual es un soñador, está aburrido de su vida y él quiere ser alguien recordado en la historia, quiere hacer algo que impresione a toda la gente y pueda ser ovacionado por la gran muchedumbre a través de los años. Es un hombre decidido, es capaz de imaginar objetivos, trazarlos, alcanzarlos y luchar por ellos. En uno de sus viajes para que Reynolds pudiera lograr sus objetivos, encontró al otro personaje, John Cleaver, quien era un ex militar, un oficial, y el cual estaba convencido que el centro de la Tierra está habitado. Aparte, este personaje, Cleaves, llamémoslo John, le gustaba ir de ciudad en ciudad narrando sobre sus teorías, sobre los animales y seres que vivían dentro de la Tierra. Y en una de estas narraciones, a pesar de los abucheos que recibía por parte del público, Reynolds, sin querer, tropezó con él en uno de estos auditorios y le fascinó tanto la idea que se hicieron amigos muy rápidamente. La teoría de John se basaba en que la única entrada para el centro de la Tierra era mediante
la Antártida. La Antártida era un portal hacia ese mundo. Y como la de esperarse, Reynolds se une a John para empezar lo que es las explicaciones y las conferencias por parte de que hay vida en el centro de la Tierra. Por consiguiente, ellos van a conseguir financiamiento para poder ir a la Antártida y corroborar que la entrada se encuentra en ese punto. Se embarcarán en la tripulación del buque Anawan y empezarán una serie de demasiadas cosas bastante trágicas. Entre los miembros de la tripulación del Anawan se encuentra Edgar Allan Poe, quien también es un escritor famoso de la vida real, pero en el cual en este cuento toma el papel de un sargento mayor y las funciones de un artillero, por ende. También se encuentra el capitán McReady, el que tiene un carácter bastante fuerte. Obviamente sus años de experiencia le han obligado a mantenerse al margen y a no seguir las órdenes, sino a planificar órdenes y permitir que la tripulación del Anawan esté totalmente a salvo. Por otro lado tenemos al Dr. Walker, el cual es un cirujano experimentado, a Harry Carson, que es un personaje bastante tímido, a Ringwald. Otros miembros de los cuales también se basa el cuento son Wallace, Griffin, el cual el mismo narrador tendrá la indecencia, por así decirlo, de meterlo en la historia, pero también tiene la autoridad de poder sacarlo y que no participe para nada. Tenemos a Shepard y a Peters, el cual es un indio bastante corpulento. Antes de continuar con la narración, esto de aquí sería un spoiler. Al llegar a la Antártida, lo que va a sufrir la tripulación va a ser una serie de acontecimientos que no esperaban. Ellos, como sabrán, ellos buscaban el centro de la Tierra, pero al llegar allá se encontrarán con un accidente de una nave extraterrestre. La nave estaba tripulada por un alienígena, el cual no tiene... El libro no menciona de dónde proviene exactamente, pero las personas aquí, los terrícolas, pensarán que es un marciano. Para continuar un poco más rápido con la historia, vamos a resumir que los personajes de la Anawan serán cruelmente asesinados por el extraterrestre que había llegado en aquella nave espacial que se encontraba estrellada y completamente hundida en el hielo de la Antártida. Este personaje extraterrestre tiene una característica bastante peculiar, pues puede transformarse en cualquier persona a la cual ésta toque. No sé si recuerdan la película El Exterminador 2, el cual cuando el robot mataba a una persona, automáticamente tenía la capacidad de transformarse en esta. Asimismo es ese extraterrestre, al puro estilo de James Cameron. Puede tomar la forma de cualquier ser humano y camuflarse en este, el cual le servirá bastante para ingresar en las instalaciones de Anawan y comenzar a matar a cada uno de los personajes de una manera totalmente atroz. Para continuar un poco más rápido con la historia, vamos a resumir que los personajes de Anawan serán cruelmente asesinados por el extraterrestre que había llegado en aquella nave espacial que se encontraba estrellada y completamente hundida en el hielo de la Antártida. Este personaje extraterrestre tiene una característica bastante peculiar, pues puede transformarse en cualquier persona a la cual ésta toque. No sé si recuerdan la película El Exterminador 2, el cual cuando el robot mataba a una persona, automáticamente tenía la capacidad de transformarse en esta. Asimismo es ese extraterrestre, al puro estilo de James Cameron. Puede tomar la forma de cualquier ser humano y camuflarse en este, el cual le servirá bastante para ingresar en las instalaciones de Anawan y comenzar a matar a cada uno de los personajes de una manera totalmente atroz. Una vez que el extraterrestre mata a cada uno de los personajes, al final solamente quedarán dos personajes, el cual es Reynolds, el principal, y el otro Edgar Allan Poe. Al final de la primera parte ocurrirá con el narrador lo que les había mencionado anteriormente.
Una de las escenas él comenta como un marinero llamado Griffin se ata hábilmente una serie de bombas en una especie de palo o algo así, una lanza, perdón, se la arroja al marciano y esta lanza explota junto al marciano, eliminándolo de contado. Pero aquí es cuando él menciona que tiene el control de todo y que la historia no tendría sentido si es que el marciano no existiera, si hubiese explotado en mil pedazos. ¿Cómo llegaría un marciano al museo? Bueno, lo que va a hacer ahí es cambiar un poco la narrativa y evitará que el marino Griffin estuviese en la embarcación. A continuación, lo que pasará con el marciano es que simplemente en uno de sus ataques, cuando ya le faltaba solamente dos personajes por eliminar, que eran Alan Poe y Reynolds, lo que hará es que al querer matarlos fuera del barco, de la embarcación, cuando se encontraban en el hielo, el extraterrestre caerá dentro de un pozo y se congelará automáticamente por el pasar de los años y quedará en el olvido. Lo que no me gustó fue lo que ocurrió con los personajes de Poe y Reynolds. Simplemente murieron en el olvido. Poe se volvió loco. Tenía el miedo de que el extraterrestre lo estuviese persiguiendo para toda la vida. Y Poe y Reynolds quedó simplemente en el olvido. Poe murió en una especie de hospital un poco lanzado a manicomio. Y Reynolds quedó, como les decía, una vez más en el olvido. Pasó su tiempo, esperó que la muerte llegase y fue el fin de la primera parte. Una vez acabado el primer acto, la historia se pasará a partir de unos casi 80 años, justamente con la historia de Emma Harlow, la cual era una muchacha nacida aproximadamente en el año 1877, el cual vivía en una vida de lujos, pero ella, a pesar de tenerlo todo, no se sentía a gusto, no se sentía conforme, no se sentía feliz. Emma Harlow era hija de nada más y nada menos que Richard Luke, el cual fue un astrónomo, el cual hizo una broma bastante pesada a la sociedad. Él había publicado una serie de artículos científicos en los cuales narraban, gracias a los nuevos telescopios que en la época estaban desarrollándose, cómo en otros planetas existía vida. Detallaba bastante bien la anatomía y ciertos hábitos de los habitantes de otros mundos, y en los cuales hizo bastante creíble la vida de los seres alienígenas en otros planetas. Lo que llamó la atención fue que no utilizó su nombre, sino que utilizó el nombre de otra persona, el cual era científico también, pero un científico bastante reconocido llamado William Herschel. William Herschel era un científico el cual era bastante respetado, pero creía en la existencia de otros seres vivientes fuera de la Tierra. Lo que caracterizó de la broma fue que Luke tomó el nombre de William, hizo pasar sus artículos como que si fueran de él, lo cual lo único que causó en William fue bastante desgracia, ya que él estaba creía mucho en la vida extraterrestre, y si alguien publicaba, a pesar que era algo que no era de él, se sentía bastante orgulloso de haber llamado la atención de tantas personas. Lo que ocurrió al final con Luke fue bastante trágico, pues la sociedad lo consideró una persona un poco fanfarrona y un farsante. Al final, Luke murió con una pequeña cosa, y de ahí lo que hizo a continuación fue lo que le da por nombre al libro, El mapa del cielo. Él, en sus momentos de ocio, y justamente cuando él tuvo a su primera hija, él era bastante imaginativo y quería que su hija también fuera una mujer bastante imaginativa, que tenga bastante imaginación con respecto a las cosas de la vida.
Su hija se llamaba Eleanor. Al final, el libro no cuenta por qué simplemente tuvo una hija, pero esta generación, esta descendencia, se iba a repetir con el pasar de los años. Lo que hizo Luke fue regalarle el mapa del cielo cuando su hija cumplió 10 años, y esta lo atesoró como un tesoro y también lo tomó como una tradición. Eleanor también era una mujer bastante imaginativa. Le gustaba, le gustaba ver el mapa e imaginar cómo serían otros mundos y otros lugares en los cuales existía vida, cómo eran sus tradiciones, sus creencias y demás cosas. Eleanor, cuando también fue mamá, tuvo a su primera hija, Catherine. También a los 10 años tomó de tradición regalarle el mapa del cielo. Esa era un poco menos imaginativa que la madre, pero seguía la tendencia de la imaginación. Le gustaba ver ese mapa, se sentía muy orgullosa, lo atesoraba como que si fuera suyo. Al final Catherine también tuvo a su hija, Emma Harlow. Y es aquí cuando comienza la historia de Emma, la cual, a pesar de tenerlo todo, ser una muchacha de clase adinerada, no se sentía a gusto, pensaba que la sociedad era algo bastante efímero del mundo, que si ella quisiera se podía morir y no pasaba nada, no había nada que la llenara, los lujos para ella eran banalidades, e incluso pensaba que los hombres eran bastante tontos y tradicionales y simplemente se casaban por una costumbre, pero no, en sí no le llamaba la atención ningún chico. Como era de esperarse, Emma era una mujer de clase adinerada y, como suele pasar en la vida, una mujer bastante hermosa, y los pretendientes no se hacían esperar. En su lista estaban el famoso Robert Currer, Gilbert Hardy, R.C. Coleman, Walter Musgrove y Montgomery Gilmore. Este último personaje en realidad era el famoso Julian Murray, el cual tenía una serie de empresas, pero una en la cual él estaba bastante orgulloso y lo cual lo caracterizaba bastante era la empresa de los viajes temporales Murray. Murray era el dueño del tiempo, ya que él había creado un artefacto en el cual le permitía a las personas viajar en el tiempo y conocer eventos históricos gracias a este aparato, lo que lo hizo bastante famoso y reconocido y ganar mucho dinero. Una vez que Murray hizo bastante fortuna, él se jactaba mucho por decir que podía tener todo lo que quería. Todo lo que él deseaba lo conseguía. Pero ¿qué pasó? Conoció a Emma Harlow, el cual fue, se puede decir, una piedra en el zapato, pero al mismo tiempo una flecha en el corazón, ya que se enamoró de inmediatamente de ella y trató de conquistarla por las maneras más tontas posible. Mientras que los pretendientes le llevaban cosas bastante costosas como joyas, rosas y demás maneras en las cuales se acordejaba a una mujer en aquellas épocas. Murray no lo hacía así, simplemente mandaba cartas. Los cortejos de Murray eran tan pero tan malos que simplemente lo que hacía sentir a Emma era repulsión y odio cada vez más. Pero la insistencia de Murray fue tal que Emma, a pesar que lo rechazaba, tomó como excusa lo único que verdaderamente le hacía feliz. Emma le propuso a Murray que si él lograba hacerla sentir lo único que le pudo haber hecho sentir su bisabuelo, ella se casaría con él, sin importar nada. ¿Qué le propuso? Lo que le propuso fue la reproducción de un ataque marciano, el cual convenciera a la población y pusiera los pelos de punta a todas las personas. Si él lograba hacer lo mismo que hizo su bisabuelo, ella se casaría con él. Murray, una persona bastante orgullosa, aceptó el desafío. Esperó 6 meses para poder concretar su plan. Creó la réplica de la nave, pero algo que nunca pudo hacer fue crear la réplica del marciano. Oh sorpresa, llegado el día en el cual Murray planeó para hacer el ataque marciano,
Fue exactamente el mismo día que el marciano empezó a armar los planes para destruir la Tierra. El mismo día que planeaba hacer ese acto, fue el mismo día que tomaron los extraterrestres en atacar a la población terrícola. ¿Qué pasó? Estaban todas las personas reunidas viendo al supuesto ovni, que no era tan supuesto como la gente pensaba, aterrizar exactamente en el mismo lugar en el cual se relataba Wells en su libro La Guerra de los Mundos. Fue por esta razón que un policía de nombre Clayton había ido a la casa de Wells, lo había interrogado, lo había llevado en su coche y lo había llevado al sitio en el cual transcurrían estas escenas. ¿Qué pasaba? Murray había solicitado la ayuda de Wells para poder realizar el acto en el cual relataba su libro. Él tuvo problemas, como les había mencionado antes, con crear el marciano. Wells nunca le respondió ninguna de las cartas, nunca lo odiaba. Haber sido porque igual Wells era una persona bastante arcaica, no le gustaba nada que no fuera para su beneficio. ¿Qué pasó? Llegado el día, Emma estaba en el lugar pensando si las cosas que estaba llevándose a cabo en ese momento venían parte de su futuro prometido. Cuando llegó Wells, incluso con Clayton, estaban asombrados, puesto que Wells veía la nave bastante real. No como la mencionaba exactamente su libro, pero el lugar y la forma en el cual estaba compuesto el material de la nave era bastante real. Incluso tenía un pequeño presentimiento de que algo malo iba a pasar, pero no lo menciona el libro, lo vamos a suponer. Wells estaba tan convencido de que lo que se llevaba a cabo en ese momento eran acciones de Murray, que a pesar de que Clayton le insistían, tú eres responsable de esto, tú estás porque en ese momento le había quitado una carta que Murray le había mandado a Wells, que estaban confabulados para hacer asustar a la población. Se abre una puerta, la nave se levanta del suelo y empieza a atacar a la población. Cuando pasa esto, ya Wells se queda perplejo y dice, ese ya no puede ser Murray. Pues a pesar de que Murray lo odiara, puede ser una persona mala, sabía que estaba enamorado y que no sería capaz de aniquilar a ninguna persona simplemente por el hecho de casarse con una mujer maravillosa. Luego, bueno, de esto empieza el monstruo a destruir gente, a calcinarlos con sus armas, en el cual unas acciones bastante heroicas, Wells, Clayton, Murray y Emma se salvan y escapan en el carruaje. Incluso sus acciones llegan tan lejos que pelean contra unos maleantes, a pesar de ellos no los matan. Van y se refugian en una cabaña por un par de días aproximadamente, en el cual incluso los maleantes, los mismos que fueron quienes atacaron al grupo de Wells, vuelven al lugar, los encuentran e intentan vengárselo por lo que le hicieron. Emma al parecer le había disparado a uno de los maleantes, el cual cuando se volvieron a encontrar intentó abusar de ella, desatando la furia del grupo, sobre todo de Murray, quien estaba profundamente enamorado de ella y que había prometido amor eterno y protegerla ante todo. Al final la valentía de Clayton había permitido que el grupo superara aquella atroz acción. Gracias a Dios no pasó a mayores, porque Clayton intervino y la acción de Murray pudo salvar también a Emma antes de que pasara tal cosa. Y bueno, el grupo supo sobrellevar las acciones y era turno de que Wells buscara a su esposa. Cuando el grupo de Wells logra llegar a Londres, encuentran a la esposa de Wells sana y salva. A pesar de que el mundo era un total caos, sobre todo Londres, que era el primer punto en el cual había sido planeado el ataque, pues el mundo era más o menos como ver The Walking Dead. Uno se lo imagina gente atacándose entre sí, tratando de sobrevivir.
muerte por doquier. Excepto que en vez de haber zombies atacando, lo que son marcianos, con sus naves en forma de trípode. Yo más bien las veo como una forma de pulpo de 3 patas, pero con bastantes poderes. A pesar de que Clayton, el policía, estaba confiado de que el ejército de la Tierra podía lograr revertir la situación, uno con el pasar de la lectura se da cuenta de que era prácticamente imposible. En una de esas escenas se narra cuando el ejército, todo un ejército, más o menos unas, que serán 1000 personas, les costó la vida de varios cientos acabar con una sola de esas máquinas. En una de esas escenas luego menciona como 10 de esas máquinas más llegan al lugar y arremeten con todo. Es bastante caótico la situación, muerte por doquier, como les decía, sangre, gente matándose entre ellas para seguir subsistiendo. En el preciso momento en el cual Wells encuentra a su esposa Jane, también encuentra a 2 personajes principales en la historia, en las cuales serán la clave para pasar al tercer acto. Hablamos del personaje Charles Winslow, el cual era una persona que, según la historia, había viajado en el tiempo gracias a la máquina del tiempo de Murray. Incluso cuando estaba en el futuro, pudo comprobar que la humanidad no había sufrido daño alguno. Seguían haciendo sus actividades tal cual las habían desarrollado siempre. Incluso en el futuro encuentra a una persona que se la considera un héroe. Su nombre era Derek Chacklon. Al saber cómo iban a acabar las cosas, deciden unir fuerzas y luchar en contra de los extraterrestres. Cosa que al final será bastante tonta e inútil, ya que son 2 seres humanos contra varias máquinas, varios extraterrestres, que incluso el mismo ejército pudo combatir en aquellos instantes. Una vez que la pelea entre los 2 personajes principales del tercer acto no les resulta buena la idea de pelear con los extraterrestres y se unen al grupo de Wells, lo que va a pasar a continuación es que van a intentar escapar. Luego, cuando escapan por un lugar bastante inapropiado, se encuentran al enviado, el cual los alcanza y los interroga. En una de esas acciones, el grupo planea matar al enviado, ya que habían sospechado que este alienígena era el que había organizado el ataque, puesto que a pesar de que Wells sabía que el extraterrestre tenía mucho tiempo gracias a que Service le dio la información, era bastante curioso que justo cuando despertara empezara el ataque. Bueno, volviendo al tema, lo que planeó el grupo fue exterminar al alienígena, el cual lo llamaban por nombre el enviado, poniéndole unas bombas a Wells, ya que el enviado sentía bastante curiosidad por Wells al sentirlo como un personaje bastante diferente al resto de las personas. Wells lo que hizo fue, al parecer el plan no resultó. Lo que pasó fue que el alienígena se sintió bastante atraído por Wells y al final lo que ocurrió fue una batalla entre los extraterrestres que estaban en ese lugar y el grupo. En cuanto pasó los ataques, lo que pasó fue que Murray y Emma murieron, ya que cuando empezó la pelea, a pesar de que Murray era una persona bastante fuerte, corpulenta, alta, no era rival para extraterrestres que podían perforar el cuerpo como que si fuera una mantequilla. Murray murió en el acto, pero Emma se había enamorado tanto de él que decidió morir a su lado. Al fin y al cabo, todos los personajes, la mayoría murieron, excepto el policía Clayton y Wells. Clayton sabía de la existencia de los viajes del tiempo gracias a que era una persona bastante misteriosa, mística. Creía en el espiritismo, incluso le comentaba a Wells cómo resolvía casos policíacos gracias a los fantasmas. Lo que ocurrió después fue algo bastante extraño, pues Wells pudo viajar en el tiempo
ya que Clayton le dijo, tú puedes viajar en el tiempo, tienes un don que la mayoría de personas no tienen. Wells le pareció bastante extraño, ya que la única manera de viajar en el tiempo era gracias a la máquina de Murray. Viajó en el tiempo. Bueno, Clayton le dijo que podía salvar a toda la humanidad si él viajaba en el tiempo. Al final vemos a Wells regresando a su época, pero cuando regresa a su época se da cuenta de que no es su época exactamente. Existen ciertos aspectos en la vida cotidiana de él que no se parecen en nada a las que estaba acostumbrado Wells en la época pasada. Al parecer ciertas cosas habían cambiado, ciertos parámetros. Incluso en una escena final el narrador cuenta cómo Murray enamoraba a Emma. Exactamente la misma escena del marciano, a excepción que no había ningún marciano, sino que la nave en la cual se encontraba en ese momento era un artefacto creado por Murray. Su intención era simplemente enamorar a Emma, en la cual montaba una marioneta de un alien. Hacía un show que no causaba el miedo de la gente, más bien causaba alegría, ya que había fuegos artificiales. Habían bastantes cosas alegres. Incluso en una de esas escenas se muestra un cartel en la cual Murray le propone matrimonio a Emma. Y Emma, según Wells comenta, Emma acepta y se ve que ambos están profundamente enamorados. Cosa que en la historia pasada, en la segunda parte del libro no ocurría, ya que Emma era una mujer bastante fría y calculadora. Lo que hace pensar a Wells que quizás el mundo estaba lleno de mundos paralelos, que quizás el mundo en el que él se había transportado no es que no lo había salvado, sino que simplemente en vez de retroceder en el tiempo, lo que había hecho era pasar de un mundo a otro. Es algo bastante confuso de comentar, pues el autor no escribe tantos argumentos con respecto a eso, simplemente es se puede decir, un pensamiento final de Wells. Wells comenta que a pesar que pase lo que pase, le gustaría siempre el amor entre Murray y Emma siempre florece. Y es ahí cuando el narrador da por terminado el cuento. E incluso menciona que el amor es el elemento más hermoso del mundo. Un dato bastante curioso fue que Wells, a pesar de que había salvado el mundo y pensaba ahora en los mundos paralelos, siempre vivió con miedo de que en alguno de estos universos hubiese un alienígena tratando de conquistarlos. Y bueno amigos, espero les haya gustado este pequeño análisis y reseña acerca del libro El mapa del cielo. Nos vemos en otro momento y con ustedes se despide su amigo Víctor Roca.